Esto ya no, yo espero ya que no lo para nadie, ¿entiendes? Porque va a seguir existiendo las peleas de perros y van a seguir existiendo. En otras partes del mundo también existen. Y el gallo, existen reglas que conteo como un boxeador, toda una serie de reglas que yo pienso que no tenga nada que ver un deporte con una pelea de perros. Ya, lo entro. La religión yoruba viene del continente africano. Nosotros tuvimos la bendición que lleva a nosotros a través de la esclavitud. Y ya vino con esos conceptos. Es decir, las deidades yoruba nacen del sacrificio. Esto es yo sola, por decirlo así, el Estado no me ayuda en nada. Somos yo, mi esposo y mi hija, con respecto a lo que es la comida, la atención médica, todo. Dorotea, pero comparte. A ver, ahora tengo que... Pachi y Pelucita, Pachi. No, mire, no, oye. Antes sí. Un momentito. Más tranquilo. Te voy a coger más tranquilo. Hay un amigo que le dice el perro más feo del mundo. El perro más feo del mundo. ¿Sabes cómo? Está castrado. Es mi gordo. Y yo, a ver, ese es el sueño de todos los animalistas. Bueno, me imagino que del mundo, ¿no? Pero sobre todo en Cuba, que estamos luchando hace 33 años por una ley. Y somos, desgraciadamente, de los países más atrasados dentro de América Latina y del Caribe en este tema. Mira esto. Pero samba, qué candela, te gusta samba. Samba porque samba completa. Es así, ella para. Para noviembre y sería tal vez un poco el espíritu de ese nosotros no quisiéramos tener que sancionar a nadie por cometer actos crueles o denigrantes hacia los animales. Es un proceso educativo porque nosotros ahí estamos evaluando qué deben hacer las personas para actuar adecuadamente con los animales.